Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo servidor NAS del fabricante QNAP. En concreto tenemos con nosotros el servidor NAS QNAP HS453DX, un servidor NAS que brilla sin lugar a dudas por su diseño, y es que vamos a poder colocarlo sin ningún problema en el salón al lado de la televisión y conectarlo vía HDMI para reproducir contenido directamente en nuestra tele. Las principales características de este nuevo HS453DX es que incorpora un procesador Intel Celeron J4105 de 4 núcleos a una velocidad de 1,5 GHz, aunque en modo turbo es capaz de llegar hasta los 2,5 GHz de velocidad. Además, este procesador incorpora el juego de instrucciones ASNII, por lo tanto, si utilizamos protocolos de cifrado o incluso ciframos los discos duros o carpetas, el rendimiento será excelente. Por defecto viene con una memoria RAM de 4 GB de capacidad, pero es ampliable a 8 GB, por lo tanto vamos a poder virtualizar sistemas operativos en su interior sin ningún tipo de problema. Además, también incorpora dos bahías de 3,5 pulgadas y de 2,5 pulgadas SATA 3 a una velocidad de 6 GB por segundo, y aquí vamos a poder conectar tantos discos duros como también SSDs. Pero es que además incorpora también en su interior dos ranuras para colocar SSDs de tipo M2 SATA. Otras características muy importantes es que no solo tiene un puerto Gigabit Ethernet para la LAN, sino que tiene un puerto 10G. Esto significa que vamos a poder transferir datos a velocidades súper rápidas. Además, también incorpora un puerto HDMI 1.4b y por supuesto un puerto HDMI 2.0, ideal para exprimir al máximo el contenido multimedia en resolución 4K. Una vez que ya conocemos las principales características técnicas de este nuevo servidor NAS de QNAP HS453DX, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja. Tal y como podéis ver, este servidor NAS se encuentra perfectamente protegido por unos corchos en la parte lateral y por supuesto por un plástico protector para evitar cualquier posible arañazo del propio servidor NAS. Antes de ver cómo es este nuevo servidor y sobre todo su diseño, vamos a ver lo que hay en el interior de la caja con todos y cada uno de los accesorios. Lo primero que nos vamos a encontrar es el cable de alimentación, tal y como podéis ver, el típico cable de alimentación que deberemos conectar a la fuente de alimentación y que tiene el típico conector circular para alimentar el propio servidor NAS. Respecto a las especificaciones de esta fuente de alimentación, es capaz de proporcionar una tensión de 12 voltios y una intensidad de 7,5 amperios, suficiente para alimentar tanto los componentes del propio servidor NAS como también los discos duros e incluso los SSDs que conectemos a él. Además del transformador de corriente, un accesorio muy interesante que incorpora este servidor NAS son unas almohadillas térmicas para colocar encima de los SS2 M2 SATA y que no se calienten y que sean capaces de proporcionarnos el mejor rendimiento. Por supuesto, también encontramos la típica guía de instalación rápida del servidor NAS, donde nos va a indicar las principales partes y cómo se desmonta este servidor para colocar los SSD M2 SATA e incluso ampliar la memoria RAM. Además, como es un servidor NAS multimedia, incorpora un mando a distancia del fabricante QNAP. El modelo en concreto es el QNAP RM-IR004. Por supuesto, en el interior de la caja también encontramos dos cables de red de categoría Cat5e y toda la tornillería necesaria para colocar correctamente los discos duros en sus bahías y también los SSDs donde correspondan, ya sea en las bahías de 3,5 y 2,5 pulgadas o directamente en los dos ranuras SSD M2 SATA. Una vez que hayamos visto las principales características técnicas de este servidor NAS QNAP HS453DX y también hemos visto todos los accesorios que incorpora su caja, vamos a ver el propio equipo. Tal y como podéis ver, lo primero que nos llama la atención es sin lugar a dudas su diseño, y es que es un diseño para colocarlo directamente en el salón y no solo que actúe de servidor NAS, sino que también actúe de centro multimedia. En la parte frontal de este servidor NAS QNAP HS453DX encontramos una pequeña pegatina que nos va a indicar las principales características del servidor NAS que ya os hemos explicado anteriormente, como por ejemplo cuál es su procesador, cuántas bahías incorpora e incluso que tiene un puerto HDMI con capacidad para transmitir en resolución 4K. Una de las características sin duda más relevantes de este servidor es que es completamente silencioso, no tiene refrigeración activa y por supuesto no tiene ningún ventilador. Lo único que vamos a escuchar es el zumbido de los discos duros si es que instalamos algunos discos duros en su interior,
ya que tenemos la opción de instalar todo con discos en estado sólido. Además, también nos va a indicar cuál es el puerto 10 GB e incluso cuál es el puerto HDMI 2.0 y 1.4b. Por último, nos va a enseñar cómo debemos instalar los discos duros en las bahías y también los SSD M2 SATA en el interior del propio servidor NAS. Tal y como podéis ver, en la parte frontal encontramos únicamente el LED de estado del equipo y en la parte derecha no encontramos nada, ningún puerto ni tampoco ningún botón, y lo mismo ocurre en la parte izquierda de este servidor NAS. Todo se encuentra en la parte trasera de este equipo. De izquierda a derecha vamos a poder ver el conector de alimentación para poder alimentar correctamente este servidor NAS. También encontramos el botón de reset del equipo para restaurar a valores de fábrica el servidor, el puerto Gigabit Ethernet y el puerto 10 Gigabit que es multigigabit. Vamos a poder sincronizar a velocidades de 5 y 2,5 gigabits por segundo sin ningún problema. Además, también tenemos el puerto USB 3.0 tipo C, los dos puertos USB 2.0 y por supuesto los dos puertos USB 3.0 de altísimo rendimiento. Además, también tenemos un jack de 3,5 milímetros de salida de audio y dos jack de 3,5 de entrada de micrófono. Por último, tenemos los dos puertos HDMI, el de la izquierda es el HDMI 1.4b y el de la derecha es el HDMI 2.0 capaz de utilizar resoluciones 4K a 60 Hz de refresco. Por último, en la parte frontal encontramos una tapa que es imantada y que nos va a dar acceso directamente al botón de encendido y apagado del equipo que está en la parte central y por supuesto también nos va a dar acceso a las dos bahías para alojar discos duros y también SSD de tipo 2,5 pulgadas. Tal como podéis ver, en esta bahía vamos a poder atornillar un disco duro normal de 3,5 pulgadas e incluso un SSD de 2,5 pulgadas sin ningún tipo de problema. Y lo mismo ocurre en la parte izquierda de este servidor NAS QNAP HS453DX. Vamos a poder extraer esta bahía número 1 del servidor NAS para posteriormente instalar un disco duro, ya sea de alta capacidad o de altísimo rendimiento, en el caso de que sea un SSD. Debemos recordar que este servidor NAS QNAP HS453DX incorpora dos ranuras para la instalación de SSDs de tipo M2 SATA. Para poder instalarlos debemos retirar todos los tornillos que hay en la parte inferior de este servidor NAS y levantar esta tapa frontal que estamos viendo actualmente. Podremos acceder directamente a las dos ranuras y también a los dos slots para la memoria RAM. Actualmente tenemos dos pastillas de memoria RAM de 2 GB cada una, pero la podemos ampliar hasta 4 GB de memoria RAM cada una de estas pastillas, por lo tanto tendremos una capacidad de RAM de hasta 8 GB de tipo DDR4. Y hasta aquí hemos llegado con este videoanálisis donde hemos visto las principales características y cómo es este servidor NAS orientado a el salón QNAP HS453DX.